Y hoy me toca traer la palabra, le doy gracias al Señor por ello, pero más que todo porque este tiempo es un tiempo en que nosotros hemos decretado durante este mes de agosto de la parte de la gratitud y de la gracia. El pastor Tomás hace 15 días trajo una palabra que impactó a mi vida y también creo que a todas las personas que estuvieron ese día aquí, donde decía él que todos tendríamos que darle gracias a Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Fácil es dar gracias o glorificar a Dios porque me suceden cosas que vienen en favor mío, ¿no? Estaba hablando el pastor Wilson. Si te dan una vivienda, le das gracias a Dios. Si te aumentaron el salario, le das gracias a Dios. Si te regalan un coche, le das gracias a Dios. Pero cuando uno está en dificultad, qué difícil es darle gracias a Dios. Y la palabra nos dice a nosotros que en todo momento nosotros debemos de darle gracias a Dios. Porque Él es el hacedor de la vida y Él es el que a nosotros nos llamó bajo las circunstancias que nosotros estábamos viviendo. O sea que cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy, bien sea que sea asiduo o que venga por primera vez, le debe de dar gracias a Dios por lo que estás viviendo. Porque otros no tienen la oportunidad que tú y yo estamos teniendo de acercarnos a Dios y decirle gracias, Señor, por esta circunstancia o por este tiempo que yo estoy viviendo. Porque Dios tiene el control de tu vida. Yo lo creo. Yo creo que tú también lo debes de creer y eso se merece un aplauso para Dios. Vamos a darle gracias al Señor por eso. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Levanten su mano por aquí. ¿Quién está por primera vez visitándonos? Bienvenido, caballero. Dejen la mano levantada, por favor. Aquí, caballero, 2. Bienvenido, bienvenido. Bienvenida por allí una señora. Bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Atrás, ¿quién viene por primera vez? Ya pueden bajar la mano tranquilos que ya los van a fichar. Y por aquí, ¿quién viene por primera vez? Bienvenido, bienvenido. ¿Quién más? Bienvenido. Bienvenida, señora por allá atrás, ¿no? Bienvenida. También un caballero con un niño, bienvenidos. Una familia, bienvenidos atrás también. Bienvenidos. Muy bien. ¿Por aquí nadie? Todos estamos de la casa. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que nos visitan por primera vez. Les felicitamos por escogernos. Pastor Tomás dice desde aquí que hay muchas congregaciones en Madrid y tú estás con nosotros. Esperamos de que no sea la primera vez, sino que sea la primera de muchas. Y también los que están en el internet. Hay gente que está conectada por primera vez o gente que es asidua. También les felicitamos y les agradecemos por conectarse en este tiempo. Muy bien. Recuerden que estamos hablando nosotros sobre el tiempo de la gratitud. Y hoy voy a traer una palabra, una enseñanza sobre la gratitud y sus beneficios. Gratitud y beneficios. Vamos a poner el versículo bíblico que está en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando la palabra nos dice que nosotros hemos recibido
el reino inconmovible es que tú y yo hemos recibido la palabra que no debe de cambiar. Palabra que no debe de cambiar. Tú y yo hemos recibido el reino inconmovible. Tú y yo hemos recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahora, la palabra nos va a cambiar a nosotros, pero nosotros no vamos a cambiar la palabra. Ojo, la palabra nos va a cambiar a nosotros. Angelito, la palabra te va a cambiar a ti, pero tú no vas a cambiar la palabra. Cuando nosotros realmente entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y que Él a nosotros nos rescató de lugares donde nos encontrábamos presos y Él por misericordia nos toma, entonces esa palabra nos hace a nosotros gente restaurada y cambiada, pero no para cambiar la palabra, sino para que la palabra siga haciendo el efecto para lo que fue enviada. Jesucristo nuestro Señor pagó un precio en la cruz del Calvario y Él allí no cambió el propósito de Dios en su vida como hombre. Él sí dijo: Señor, si he de pasar este trago tan amargo, yo no lo quisiera pasar. Quítamelo si tú quieres, pero que se haga tu santa voluntad, mas no la mía. Por lo tanto, Jesucristo cumplió la palabra y Él fue a la cruz con un propósito para que tú y yo en este tiempo estuviésemos recibiendo la palabra, y que la palabra que hoy vamos a recibir y que recibimos cada vez que se da una prédica o una enseñanza cambie y transforme tu interior, que avive tu espíritu y que fortalezca tu cuerpo. Porque la palabra del Señor cambia nuestro interior. Nosotros tenemos que ser restaurados y cambiados por el poder de la palabra. Por eso la palabra es inmovible. La palabra tiene que estar sembrada en ti para que hayan unos cambios en tu interior. La palabra tiene que estar en ti para que tú puedas glorificar el nombre de Cristo en cualquier circunstancia que tú te encuentres. Porque miren, a veces nosotros creemos que Dios es Dios solamente de las cosas buenas. Y Dios es Dios en todo momento. Dios conoce la circunstancia que puedes estar pasando en este momento. Dios tiene el control de tu vida. Y si tú crees realmente que el Señor Jesucristo te llamó a ti para restaurarte, Él mismo te hará avanzar para que tú glorifiques su nombre en todo momento y que yo lo pueda también glorificar en todo momento. Qué bueno cuando tú y yo podemos decir: Señor, gracias. Qué bueno cuando tú y yo somos gratos. ¿Sabes por qué? Estaba leyendo yo en varias escrituras, no de la Biblia, sino de aportes bíblicos y de comentarios, donde nos dice que cuando nosotros damos gracias a Dios o le damos gracias a las personas, nosotros somos cambiados en nuestro interior y vamos a tener más gozo. Vamos a tener más paz. Vamos a rejuvenecer en nuestro interior y también en nuestro exterior. Vamos nosotros a sacarle partida a todo momento en que estemos viviendo. Aunque sean momentos difíciles, el Señor nos dice que Él está allí presente. Entonces, ¿cómo nosotros no ser agradecidos con Dios? ¿Cómo nosotros no poder decirle: Señor, qué bueno que tú eres, porque en medio de esta dificultad que estoy viviendo, tú me estás sosteniendo? Había un hombre que renegaba por todo. Un hombre renegaba por todo. Un hombre cristiano renegaba por todo. ¿Será que tenía que ser cambiado por el poder de la palabra? Sí. Tenía que ser cambiado, pero él no se dejaba tratar por el Señor. Y este hombre tuvo un fracaso y entró en depresión. Y un día se fue a caminar por las montañas y luego bajó a una parte de un escampado donde había mucha arena y empezó a caminar y estaba renegando y decía: ¿cómo tú no me has ayudado? ¿Cómo tú has permitido que me ha pasado? ¿Cómo tú? Y estaba echándole la culpa a Dios constantemente echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a Dios. Si tú
no vas conmigo, decía este hombre. Y oye una voz del cielo que le dice: ¿cuántas huellas estás viendo en la arena hace 2 horas? Y él enfadado dice: 2 que son las mías. Y le dijo la voz del cielo: si yo te estoy cargando, estás viendo mis huellas, no las tuyas. Por lo tanto, en la circunstancia que tú estés pasando, Dios te está cargando. Dios te está llevando. Para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, tú y yo vamos a darle gracias a Dios. El Dios nuestro es un Dios de gratitud. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dios no cambia porque Él es la palabra. Y tú y yo no vamos a cambiar la palabra. Tú y yo vamos a vivir en el poder de la palabra. Y el que vive en el poder de la palabra obtiene todo lo de Dios. El que vive en el poder de la palabra es capaz de avanzar. El que vive en el poder de la palabra es capaz de enfrentarse a cualquier circunstancia y vencer todo obstáculo que se le está presentando. El que vive en el poder de la palabra y glorificando en la gratitud de Dios, esa persona es libertada por el poder de la palabra. El que vive dándole gracias al Señor en gratitud de lo que el Señor ha hecho, reconoce lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y allí en la cruz te va a llevar a ti a decir: wow, ¿cuál se sacrificó y lo hizo por mí? Un vil pecador o una mujer pecadora. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Le tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Ahora, puse por aquí una nota con una letra pequeña y me tengo que poner la ayuda de mis ojos, las gafas. Dice allí, inconmovible. Lo inconmovible es lo que no se altera, es lo que es perenne y es algo que es firme. Lo inconmovible no lo puede cambiar el hombre. Dios ha dado la palabra y esa palabra que Él ha dado es inconmovible y sí cambiará al hombre, mas no cambiará la palabra. A mí la gratitud me he de llevar a que mis sentimientos sean de agradecimiento, que tú y yo debamos de tener cada uno las bendiciones de Dios y poder reconocer lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos gratos, estamos sumando a través de la gratitud para que Dios nos bendiga aún más. Cuando tú y yo estamos bajo la gratitud que es Dios en Cristo Jesús, nos hace reconocer que las otras personas necesitan de mi ayuda y también necesito de que los otros me ayuden, pero yo necesito ser gratos con aquellos que están cercanos a mí o que están en la tierra y que el Señor me permite hablar con ellos. Cuando nosotros somos unas personas gratas, reconocemos lo que el otro está haciendo por uno. Repito, cuando nosotros somos unas personas gratas, reconocemos lo que el otro está haciendo por mí. Y cuando uno le da gracias a la otra persona que está haciendo algo por ti, la otra persona va a estar gozosa porque está sirviendo a otro ser. Por decir que nosotros debemos de servir al prójimo para que yo esté gozoso en mi interior, mi espíritu esté alegre y mi cuerpo esté saludable. Ojo, cuando yo estoy sirviendo a alguien y yo le agradezco, yo estoy soltando unas palabras de bendición para aquel que lo está ejecutando. Y aquel que lo está ejecutando lo va a seguir haciendo.
Y aquello que se está generando es una bendición, no solamente para el que lo está recibiendo, sino para el que lo está entregando. Y el que lo está entregando está sirviendo de ejemplo. Y el que sirve de ejemplo, entonces está bien visto. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, yo quiero hacer lo que esta persona hace. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno que nosotros nos dejemos guiar por la gratitud de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que Dios tuvo una gratitud. Entregó. ¿Sí? ¿Entregó a quién? A Jesucristo, su unigénito Hijo, para que ninguno se perdiera. Y Jesús aún recibió la gratitud de Dios, del Padre, y Él fue grato como hombre aquí en la tierra, porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Allí nosotros tenemos que mirar a Jesucristo. La gratitud de Jesús fue honrar a los demás. La gratitud del Señor Jesús fue hacer por aquellos que estaban necesitados, de entregar todo lo que tenía, para que otra persona pudiese ser libertada y aún más recibir sanidad en su interior y en su parte física. El Señor estaba para servir, porque a servicio Él fue llamado y escogido, y nosotros somos escogidos para el servicio. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser agradecidos por Dios, porque Él nos ha llamado para que nosotros podamos servirle en cualquier lugar donde Él nos permita estar. Tú le tienes que agradecer al Señor por eso. Ahora, el que cree que no es hijo de Dios, entonces dentro de 20 minutos habrá una oportunidad de que pases aquí al frente y quiera tú levantar tu mano y decir, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero estar también sobre la gratitud y con la gratitud. Yo lo deseo. Miren, el rey David en Salmo 28, 6, 7, el rey David nos dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Vale. Repito, el rey David en Salmo 28, 6, 7, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Mire, solamente el rey David dijo esto, casi nadie. Un hombre que Dios escogió desde que era joven. Un jovencillo que Dios le dio el poder y a través de su vida se manifestó Dios. Y él, en medio de toda la parte humana, fue capaz de agradecer a Dios. Y dejó atrás y desechó todo aquello que le vino para caer. Y se levantó y glorificó a Dios. Y es por ello que de los salmos hay aproximadamente unos 97 salmos que escribió David. Y glorificó a Dios. Y aquí en este Salmo 28, 6, 7, veo en la palabra que David exaltó a Dios, reconoció a Dios y confió en el poder de la palabra. Y es por eso que él dice, bendito sea Jehová, fortaleza y escudo mío eres, Señor. Y él glorificó a Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a glorificar a Dios? Así como también lo hizo David. Lo podemos hacer nosotros porque el Dios de David es el Dios nuestro. Es el mismo. No solamente David glorificó a Dios. Daniel en medio del cautiverio allí en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor tomó al pueblo de Israel, allí fue a parar David con sus amigos.
Daniel, perdón. Y Daniel, cuando estaba en todo ese momento de dificultad y los iban a matar y tenían que presentarte delante del rey Nabucodonosor, él le dijo al que le servía los alimentos: danos un tiempo para que nosotros no comamos la comida que les están ofreciendo a todos los sátrapas o adivinos. Danos un tiempo y nosotros comeremos verduras y legumbres. Y cuando en ese tiempo que hemos nosotros de comer verduras y legumbres, nosotros estamos seguros de que tendremos un rostro mejor que aquellos que comen la comida del rey. Y eso pasó. Y cuando vieron a Daniel y a sus amigos que realmente estaban rozagantes, Daniel dijo en el capítulo 2, versículo 23, le dio honor a Dios en medio del cautiverio en Babilonia. Dios lo puso a hallar gracia delante del rey Nabucodonosor. Dijo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerzas. ¿Qué le dio? La gratitud trae la sabiduría y las fuerzas. Recuerden, la gratitud trae sabiduría y fuerza. La gratitud hace de que yo honre a Dios. Y dijo Daniel: y ahora me has revelado lo que te pedimos. La gratitud trae sabiduría, fuerza y revelación. Anote, la gratitud trae Dios. La gratitud trae sabiduría, fuerza y revelación. ¿Quién quiere tener sabiduría? ¿Quién tiene tener fuerzas? ¿Quién tiene tener revelación? ¿Saben quién más la tuvo? Salomón la tuvo. Salomón tuvo sabiduría. Salomón tuvo fuerza. Y Salomón tuvo revelación. Ahora, nosotros necesitamos de la gratitud de Dios para que tú y yo podamos ser beneficiarios o nos beneficiemos de lo que la Escritura me dice que yo debo de tener o que tú debes de tener. Tú debes de tener el poder de Dios. Tú y yo debemos de tener la sabiduría de Dios. Tú y yo debemos de tener el conocimiento de Dios. Y tú y yo debemos de tener la revelación de la palabra para que la palabra revelada me haga un hombre o una mujer fuerte. Un hombre o una mujer que apetezcan las demás personas. Un hombre y una mujer que en cuanto a las dificultades yo salga avante o tú salgas avante de todo. Miren, Daniel salió de todo esa opresión porque la gratitud de Dios estaba sobre él. La gratitud de Dios estaba sobre sus amigos. Ahora, la gratitud de Dios está sobre ti. Si tú lo crees, yo le daría un fuerte aplauso al Señor, porque esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Y Daniel, allí en medio del cautiverio, hizo algo bonito, como lo podemos hacer nosotros en este tiempo. También exaltó a Dios. Daniel también reconoció el poder de Dios. También Daniel obedeció a Dios. Y Daniel no se postró delante de ningún hombre, sino que glorificó a Dios y honró a Dios con todo su ser, con todo su espíritu y con todo su cuerpo. Daniel se atrevió a decir que si tenía que morir, él moriría
pero él no se postraría delante de ningún ídolo o delante de ninguna persona que quisiera decirle que se postrara. Ahora, cuando nosotros somos gratos, debemos de entregar hasta nuestra vida. O sea que la vida que tú tienes no es tuya, es de Dios. Pero así como Jesucristo se entregó para traer libertad, nosotros tenemos que ser gratos para avalar la palabra. Porque recuerden, la palabra no puede ser movible, es inmovible. Es inmovible. Daniel lo entendió. David también lo entendió. Pero el que también lo entendió fue el rebelde de Jonás. Jonás, que Dios le dijo que tenía que llevar una palabra a Nínive, se fue contrario a lo que el Señor le marcó. ¿Será que estoy hablando con alguien aquí? ¿Aló? ¿Será que muchos nos hemos convertido o hemos muchos momentos hecho lo que Jonás hizo? Cuando yo estaba leyendo esto, puse aquí en las notas, leerlo todo. Y yo te invito a que lo leas todo. Todo el libro de Jonás, léetelo. Y hice énfasis con esto en Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10, y lo vamos a leer, ¿vale? Jonás 2, del 1 al 10. Mire, ya había pasado el capítulo 1, ya se había ido en contra de Dios, del propósito de Dios en su vida, ya se habían movido las aguas allí en el mar, ya habían dicho los que llevaban la embarcación qué es lo que está pasando aquí. Ora a tu Dios a ver si nos salva. Y dijo Jonás humildemente, gracias a Dios reconoció. Dijo Jonás, láncenme a mí, que el problema que ustedes tienen es porque yo soy rebelde. Repito, dijo Jonás, láncenme a mí, porque el problema que ustedes están pasando es porque yo tengo rebeldía. Entonces, qué bueno cuando uno reconoce y dice, láncenme a mí, porque lo que está pasando en la casa es porque yo soy rebelde y terco. Y entonces Dios viene con su gratitud y pasa lo siguiente, y cambió todo el pensamiento de Jonás. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová. Qué tremendo. La gratitud me lleva a mí a la oración. Anótelo. La gratitud me lleva a la oración. La gratitud me lleva al reconocimiento, como lo hizo Jonás. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre ¿de dónde? Mire dónde estaba. Se lo había comido. Dicen por ahí en una canción y que la ballena que se comió Jonás, eso es mentiras. Era un gran pez. No sé si era de los peces antiguos que era más grande que la ballena. Puede ser. Dice, desde el vientre ¿de dónde? Del gran pez. Y dijo desde ese vientre, y dijo en medio Jonás de su dificultad, del oprobio, de toda la porquería, de la inmundicia que había vivido él o que estaba viviendo en ese momento, porque estaba dentro del pez, y dentro del pez entraban peces pequeños, ramas, algas, malos olores, malas cosas, y él estaba allí fastidiado. Y entonces se acordó, no Dios de él, sino él de Dios, porque ya sabía que Dios existía y que Dios le había mandado, y le dijo, Señor, por favor, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Sigue. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus alas pasaron sobre mí. Olas, perdón. Gracias. Entonces dijo, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, tenía un problema allí.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bonita la historia bíblica. Recuerden, la palabra es inmovible. Si el Señor te ha dicho que tú debes de hacer algo para Él, hazlo. Porque el Señor, si tú no lo ejecutas, hará lo necesario para que tú lo hagas. Si te ha de meter en un pez, te meterá. Si te hará pasar momentos de dificultad, lo hará. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que tú le glorifiques. Porque Él quiere que yo le adore y le alabe. Porque Él quiere que yo ore y le diga: Señor, sácame de este momento tan difícil que estoy pasando. Porque yo entiendo que tú me has llamado. Más o menos decía esto Jonás. Yo entiendo que tú me llamaste con un propósito. Yo entiendo en este momento que tengo que cumplir tu voluntad y no la mía. Yo sé que tú me llamaste para ser un pregonero de tu palabra, para que cuando llegue a Nínive la gente sea salvada. Yo sé, Señor, que tú has puesto tu palabra en mí para que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía. Yo sé, Señor, que en medio de tu gratitud, tú a mí me vas a dar beneficios. Porque todo aquel que se acerca a Dios, Él no lo desecha. Y cuando Jonás entendió que había fallado o que había hecho lo contrario que Dios le estaba marcando, entonces empezó una restauración en su vida y Dios le dio nuevamente la oportunidad de que estuviese en tierra en la parte física y cumpliera su propósito. Dios va a cumplir el propósito contigo. Él te va a poner en la tierra que Él necesita. Y si tú has venido de tierras lejanas y te ha traído a España o te mueve a otro país, es porque Él necesita de que tú abras tu boca y cumplas el propósito de Dios para que las multitudes conozcan el amor de Cristo. Un aplauso al Señor, que ese es el propósito del Señor contigo y conmigo. Mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: querido Timoteo, cumple con el propósito de Dios, cumple con lo que el Señor te ha dicho que hagas, predica la palabra. Y tú y yo tenemos que predicar la palabra. Pero la palabra no solamente se predica cuando abrimos nuestra boca. La palabra se predica con las acciones. La acción es la mejor voz que nosotros tenemos para representar a Jesucristo. La acción, el hacer. Jonás entendió que él tenía que hacer. Y tú y yo tenemos que entender que debemos de hacer. Que el Señor a nosotros nos llamó y que tú y yo tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él nos escogió para ser sus heraldos, para ser sus representantes. Qué importante cuando yo le puedo dar gracias a Dios. Qué importante cuando yo puedo ser grato y decirle a las personas que Dios es mi Señor y que yo soy porque el Señor es y porque Él cambió dentro de mí algo. Aún sigue cambiando y lo seguirá haciendo porque Él sigue trabajando en tu vida y también en la mía. Él no se equivocó, Él no se equivoca.
Qué bonito cuando nosotros podemos entender, así como lo entendió Jonás, que Jonás desde el vientre del pez glorificó a Dios, y tú y yo en medio de la dificultad debemos de glorificar a Dios. La actitud tuya y la mía tiene que cambiar en cuanto a la dificultad. Nosotros no oramos porque estamos bien. Nosotros oramos porque el Señor es grato y Él se merece la gratitud. Nosotros tenemos que hacer en la obra de Dios, no porque Él nos obliga, sino porque sale de nosotros. Nosotros tenemos que servir dentro de la congregación, no porque el pastor nos dice que sirvamos, sino porque yo estoy agradecido con Dios, porque Él primero a mí me rescató y me cambió. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, y cuando tú y yo estamos agradecidos con Dios, entonces también estamos agradando a las demás personas. Y cuando tú y yo estamos siendo hombres transformados y cambiados, entonces se nos ve a nosotros unas personas diferentes. La gratitud hace de que nuestros rostros resplandezcan. Así como lo hizo el Señor con Moisés, así también lo hará contigo, y también lo hace conmigo. Cuando nosotros somos agradecidos, el Señor nos da de su luz, y la luz de Él es en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús es la antorcha que se enciende para iluminar o para alumbrar en todos los lugares que hay oscuridad. La gratitud me hace resplandecer. La gratitud hace de que tú y yo seamos cartas leíbles, como lo dijo el apóstol Pablo. Somos cartas leíbles. Nosotros somos aquellos libros que el Señor ha escrito con tu vida y la mía, para que otros puedan leer en tu vida y leer en la mía, y así aprender. ¡Qué tremendo! Yo me gozo cuando entiendo que yo soy un libro o una historia que el Señor ha escrito y que ha puesto en esta tierra. ¿Para qué? Para que otros la lean. ¿Y tú también? ¡Claro que sí! Miren, me atreví a escribir, me quedan 10 minutos. Me atreví a escribir lo siguiente y me ayuda. Dice, el ingrato, que es lo contrario al que es a de la gratitud, ¿vale? Dice, el ingrato o la ingratitud, el ingrato participa en la ingratitud, que es lo contrario de la gratitud. La ingratitud sale de las personas que no tienen a Dios como primero en su vida. La ingratitud es una de las actitudes de las personas que en estos tiempos hacen de que su persona o lo suyo esté por encima de cualquier circunstancia de otra persona. La ingratitud no hace partícipe a Dios. El ingrato es alguien que no valora ni aprecia lo que otra persona hace por él. El ingrato tiene una actitud egoísta. El ingrato es soberbio. El ingrato no ayuda a nadie. El ingrato, ¿sabe qué? Es un desagradecido. Esa fue la palabra que salió de mí, desagradecido. ¿Y sabe una persona desagradecida quién es? Que no tiene gracia. ¿Y sabe por qué no tiene gracia el desagradecido? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque nosotros tenemos a Cristo, entonces la gracia está en mí y la gracia está en ti. No la gracia del mono, del simio, no. Es la gracia de Cristo. Porque por gratitud el Señor nos dio la gracia. Y por gratitud tú y yo tenemos que dar de gracia. Porque recibimos de gracia, yo doy de gracia. Ojo, nosotros tenemos que dar por gracia, porque hemos recibido la gracia. La gracia es de Cristo. La gracia es la palabra. La gracia es el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Él fue
allá en la cruz por ti y por mí, y por todos aquellos que han pecado y que le reconocen. Yo no voy a poner a levantar la mano aquí, ay, levanten la mano, ¿quién ha pecado? Porque todos teníamos que levantar la mano. Hasta hace 2 horas pecamos. Los más fresquitos. Pero todos hemos pecado. Y dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecado, tendríamos que estar destituidos de la gracia de Dios. Pero el amor del Señor nos alcanzó y su misericordia es tan tremenda y benévolo que nos llamó con su amor y nos ha hecho ser partícipes de la obra de Dios. El Señor a ti te ha llamado y a mí me ha llamado para que tú y yo podamos vivir bajo su gracia y que tú y yo podamos estar agradecidos con Dios y seamos personas con mucha generosidad. El Señor es el Dios de la gracia y el Señor es grato. El Señor reconoce al que le sirve y al que entrega. La persona agradecida siempre quiere corresponderle a Dios. La persona agradecida agradece mediante gestos y aún con acciones. En Colosenses 4, versículo 1 y 2 y versículo 6, la palabra nos dice: haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tú y yo hemos sido justificados por fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moría alguno por otro, se haría injusto. Con todo, pudiera ser la persona. Pero el amor de Cristo nos ha tomado para que tú y yo podamos glorificar su nombre. Jesucristo venció en la cruz y dejó en evidencia a Satanás para que tú y yo pudiésemos glorificar su nombre. Vamos a ponernos en pie. Con los ojos cerrados. No te entretengas en este tiempo. Ya vamos a terminar. Pero el Señor Jesús venció la muerte. Él lleno de gratitud dijo: Tetelestai, todo
está pagado. Y cuando entregó su espíritu, los cielos se oscurecieron y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y allí solamente quedaron las personas cercanas a Jesús. Aquellos que reconocieron su gratitud, aquellos que le servían, aquellos que Él llamó. Y hoy el Señor desea que tú no te vayas de aquí. Si vienes por primera vez, Él desea que tú puedas recibirlo y que tú a partir de hoy empieces a formar parte de la familia de Dios en Cristo Jesús.